Te voy a decir algo que todavía me quema por dentro. El día que decidí no buscar a mi amigo para recuperar mi dinero fue el día en que empezó su peor pesadilla. Y él ni siquiera lo sabía. Todo empezó como empiezan estas cosas, con confianza. Él no era cualquiera. Era ese amigo. El que conoces desde hace años, el que estuvo en tus cumpleaños, el que te llamó llorando cuando su novia lo dejó. Ese tipo de persona por la que no dudas. Un día me escribió. No me llamó, no. Me escribió. Me dijo que estaba en problemas, que necesitaba ayuda urgente, que era algo serio. Yo le pregunté qué pasaba, y él me respondió que no podía explicarlo por chat, que era mejor vernos. Nos vimos esa misma noche. Llegó nervioso. Sudando. Evitaba mirarme a los ojos. Y ahí empezó todo. Yo le pregunté qué estaba pasando, y él me dijo que había metido la pata, que debía dinero, que si no pagaba en pocos días se iba a meter en un lío grande. Me dijo que no tenía a nadie más, que yo era su única opción. Yo me quedé en silencio unos segundos. Porque no era poca cosa. Me estaba pidiendo una cantidad bastante grande. Le pregunté si era en serio, si entendía lo que me estaba pidiendo. Y él me respondió que sí, que lo sabía, que me lo devolvería en máximo un mes, que me lo juraba. Y ahí fue cuando cometí el error. Confié. Le hice la transferencia esa misma noche. Ni contrato, ni papel, ni nada. Solo su palabra. Al principio todo parecía normal. Me escribió al día siguiente agradeciéndome, diciéndome que le había salvado la vida, que nunca lo iba a olvidar. Una semana después, silenció. Le escribí. No respondió. Pensé que estaba ocupado. No le di importancia. 2 semanas después, seguía sin responder. Ahí ya empecé a sentir esa incomodidad en el estómago. Le volví a escribir. Le dije que solo quería saber si todo estaba bien. Nada. Intenté llamarlo. Apagado. Y ahí fue cuando lo entendí. Me había desaparecido. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que yo no hice lo que todo el mundo haría. No lo fui a buscar. No le escribí más. No le pedí explicaciones. Nada. Porque en ese momento, hice algo mucho peor. Algo que él jamás se habría imaginado. Y lo más fuerte es que ese único paso, fue suficiente para que, un mes después, él mismo volviera, pero completamente diferente. Con otra cara. Con otro tono. Y con palabras que jamás pensé escuchar de él. Ese único paso no fue impulsivo. No fue algo hecho desde la rabia del momento, fue frío, calculado, y sobre todo, silencioso. Porque mientras él pensaba que yo estaba desesperado, llamándolo, buscándolo, preguntando por él, yo estaba haciendo exactamente lo contrario. Yo me estaba moviendo sin hacer ruido. Lo primero que hice fue algo que muy poca gente haría en mi lugar. Me senté, abrí mi computadora y empecé a revisar absolutamente todo lo que sabía de él. No para encontrarlo, sino para entenderlo. Porque ahí fue cuando algo empezó a hacer clic en mi cabeza. Yo le pregunté muchas veces si estaba bien, él siempre respondía que sí. Yo le ofrecí ayuda antes, él siempre decía que no la necesitaba. Y de repente, de la nada, aparece con una urgencia enorme, con presión, con miedo, pidiéndome una cantidad grande de dinero y prometiendo devolverla en un mes exacto. Demasiado perfecto. Demasiado armado. Y ahí fue cuando me dije a mí mismo, esto no fue un accidente. Esto fue planeado. Y si él planeó esto, yo también podía jugar ese juego. Pero mejor. Así que hice algo muy simple. Dejé de pensar como víctima, y empecé a pensar como él. Me pregunté, si yo fuera él, y acabo de recibir una suma grande de dinero de alguien que confía en mí, ¿qué haría después? Y la respuesta fue clara. Desaparecería. Pero no completamente. Solo lo suficiente para que la otra persona dude, se canse, y eventualmente se rinda. Y ahí fue cuando tomé la decisión que lo cambió todo. No lo iba a perseguir. No le iba a escribir más. No iba a mostrar desesperación. Porque eso era exactamente lo que él esperaba. En lugar de eso,
Iba a quitarle lo único que tenía seguro, el control de la situación. Pasaron los días. 3 semanas completas sin decir una sola palabra. Pero mientras tanto, yo estaba armando algo. Algo que no necesitaba confrontación directa. Algo que no requería gritos ni amenazas. Algo mucho más, incómodo. Empecé por algo pequeño. Recordé que él siempre hablaba de su reputación. De lo importante que era para él verse bien frente a los demás. Amigos, familia, gente del trabajo, él vivía de eso. De la imagen. Así que decidí no atacarlo a él, sino a su entorno. Pero con cuidado. Sin exagerar. Sin mentiras. Solo, dejando caer información. Primero hablé con un amigo en común. Le dije que estaba preocupado, que no sabía nada de él desde hacía semanas, que le había prestado dinero porque me dijo que estaba en problemas, y que ahora simplemente había desaparecido. No lo acusé. No lo insulté. Solo, conté los hechos. Y ese amigo me respondió algo que no esperaba. Me dijo que no era el único. Ahí fue cuando todo cambió. Resulta que yo no era especial. No era su única opción. Yo era solo una pieza más. Había otras personas. Otros préstamos. Otras historias parecidas. Y él estaba repitiendo el mismo patrón. Ahí sentí algo distinto. Ya no era solo enojo, era claridad. Así que seguí. Hablé con otra persona. Y otra. Siempre con el mismo tono. ¿Tranquilo? Preocupado. Como alguien que solo quiere entender qué está pasando. Y poco a poco, la historia empezó a armarse sola. Él no solo me había desaparecido a mí. Estaba desapareciendo de varios lugares al mismo tiempo. Pero nadie decía nada porque todos pensaban que eran los únicos. Y ahí fue cuando hice ese paso del que te hablé. Ese que cambió todo. No lo confronté. No lo expuse públicamente. No hice drama. Hice algo mucho más efectivo. Conecté a las personas correctas entre sí. Nada más. Un mensaje aquí, otro allá, uno oye, creo que deberías hablar con esta persona, y listo. No necesitaba hacer más. El efecto dominó empezó solo. Porque cuando dos personas que han sido engañadas por el mismo tipo hablan entre sí, la verdad explota. Y explotó. En menos de una semana, ya no era una historia aislada. Era un patrón. Y cuando un patrón se hace visible, la reputación se rompe. Pero lo más interesante no fue eso. Lo más interesante fue lo que pasó exactamente un mes después. Porque justo cuando se cumplió el plazo que él mismo había prometido, recibí un mensaje. Después de semanas de silencio absoluto. Era él. Y no era un simple hola. No. Era un mensaje largo. Demasiado largo. Empezaba con algo que nunca pensé leer de su parte. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había cometido un error. Que las cosas se le habían ido de las manos, que no era lo que parecía. Yo leí ese mensaje, y sonreí. Porque en ese momento supe que había funcionado. No porque me fuera a pagar. No todavía. Sino porque por primera vez, él ya no tenía el control. Yo no respondí de inmediato. Dejé pasar horas. Luego un día entero. Porque ahora, el que estaba esperando era él. Y cuando finalmente decidí contestar, no le reclamé, no le grité, no le pedí explicaciones. Solo le dije algo muy simple. Le dije que claro, que podíamos hablar, pero que esta vez no iba a ser como antes. Y ahí, fue cuando su tono cambió por completo, porque ya no era ese tipo confiado que me pedía dinero mirándome a los ojos sin pestañear, ahora sonaba, pequeño, inseguro, como si cada palabra que escribía estuviera midiendo el terreno. Me dijo que sí, que entendía, que haría lo que yo dijera, que solo necesitaba explicarse. Y eso fue exactamente lo que yo quería escuchar. Porque en ese punto ya no se trataba del dinero, no todavía, se trataba de equilibrio. Yo le dije que nos viéramos, pero no en cualquier lugar. Elegí un sitio donde sabía que no iba a sentirse cómodo, un lugar público, tranquilo,
donde no pudiera montar una escena ni intentar manipular la situación con drama barato. Cuando llegó, no era el mismo. En serio, fue como ver a otra persona. Caminaba más lento, evitaba el contacto visual, y lo más fuerte fue que ni siquiera intentó saludarme como antes. Solo se sentó. Yo lo miré unos segundos sin decir nada, dejando que el silencio hiciera su trabajo, y entonces le pregunté qué tenía que decir. Él empezó con lo típico, me dijo que todo se le había complicado, que había gente presionándolo, que no quería meterme en problemas. Que por eso desapareció. Yo lo dejé hablar, no lo interrumpí, porque cuanto más hablaba, más se enredaba solo. En un momento incluso se contradijo, primero dijo que era una sola deuda, luego que eran varias, luego que en realidad no era tan grave, y ahí fue cuando decidí intervenir. Yo le dije que parara, que no siguiera inventando, que ya sabía todo. Y en ese instante levantó la mirada por primera vez, con una cara que mezclaba miedo y sorpresa, y me preguntó qué quería decir con todo. Y ahí fue donde solté la primera pieza. Le dije que no era el único al que había desaparecido, que no era el único al que le había pedido dinero con la misma historia, que ya había hablado con otras personas. Su cara se le cayó completamente. Literal, se quedó en silencio unos segundos largos, como si estuviera procesando que su pequeño sistema perfecto ya no era secreto. Intentó defenderse, me dijo que no era así, que cada caso era distinto, que yo no entendía el contexto. Yo le respondí que no necesitaba entender nada, porque los hechos eran claros. Y entonces pasó algo que no esperaba tan pronto, empezó a pedir perdón. Pero no un perdón sincero, no, era ese perdón desesperado de alguien que sabe que perdió la ventaja. Me dijo que estaba arrepentido, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que estaba dispuesto a arreglarlo. Y ahí fue cuando yo hice el segundo movimiento. Le dije que no me interesaban sus disculpas. Que las palabras no valían nada en ese momento. Que lo único que importaba eran acciones. Él asintió rápido, demasiado rápido, como alguien que se aferra a cualquier oportunidad. Me preguntó qué podía hacer. Y yo le dije algo que lo dejó completamente descolocado. Le dije que el dinero era lo de menos, por ahora. Que lo que realmente me interesaba era otra cosa. Confianza. Pero no la mía hacia él, sino la de todos los demás. Y ahí fue donde se tensó otra vez, porque empezó a entender hacia dónde iba esto. Le expliqué que yo no había ido detrás de él, que no lo había perseguido, pero que mientras él se escondía, la verdad había salido sola. Que las personas ya estaban hablando entre ellas. Que su nombre ya no era el mismo. Que esa imagen que tanto cuidaba, ya estaba dañada. Y mientras le decía eso, podía ver cómo le afectaba más que cualquier amenaza de dinero. Porque ese era su punto débil real. Intentó negociar, me dijo que podíamos arreglarlo entre nosotros, que no hacía falta involucrar a nadie más. Y ahí fue cuando le dejé claro que ya no dependía de mí. Que ese tren ya había salido de la estación. Que yo no había inventado nada, solo había conectado piezas. Y entonces, se quedó completamente en silencio. Bajó la cabeza y por primera vez no tenía nada que decir. Ese momento fue pesado. Porque ahí se rompió algo. Ya no había personaje, ya no había excusas. Solo quedaba él, y sus decisiones. Después de unos segundos me dijo algo que no esperaba, me dijo que estaba dispuesto a devolver todo. No solo a mí, sino a todos, que le diera tiempo, que lo iba a arreglar. Yo lo miré fijo y le pregunté algo muy simple, le pregunté por qué debería creérselo ahora. Y no supo responder. Se quedó ahí, buscando palabras que no existían. Y entonces entendí que ese era el punto exacto donde todo se definía. Porque yo tenía dos opciones, apretar más, o dejar que se hundiera solo. Y créeme, lo que decidí hacer después, fue mucho más frío de lo que parece y créeme, lo que decidí hacer después fue mucho más frío de lo que parece, porque en ese momento entendí algo muy simple. Si lo presionaba demasiado, iba a reaccionar como siempre, con mentiras, con excusas, buscando una salida rápida, pero si le quitaba la presión directa, lo iba a obligar a enfrentarse a algo mucho peor. A sí mismo y a las consecuencias reales que ya estaban creciendo a su alrededor. Así que hice algo que lo dejó completamente descolocado. Me levanté de la silla. Sí, así sin más.
Él me miró confundido y me preguntó si ya me iba. Yo le respondí que sí, que por ahora ya habíamos hablado suficiente. Se puso nervioso, me dijo que esperara, que necesitábamos cerrar esto, que le dijera qué tenía que hacer exactamente. Y ahí fue cuando le solté la frase que cambió todo. Le dije que no iba a decirle qué hacer. Que si de verdad quería arreglarlo, tenía que decidirlo él solo, sin guías, sin promesas vacías, sin intentar quedar bien conmigo. Le dije que yo ya había hecho mi parte, que ahora le tocaba a él demostrar si era capaz de enfrentar lo que había hecho. Y me fui. Literal, lo dejé ahí sentado, con esa cara de alguien que por primera vez no tenía un guión preparado. No lo bloqueé, no lo amenacé, no publiqué nada más. Desaparecí yo también. Pero la diferencia era que yo no estaba huyendo, yo estaba observando. Los días siguientes fueron interesantes. Muy interesantes. Porque empezaron a pasar cosas sin que yo moviera un dedo. Personas que antes no sabían nada empezaron a enterarse. Conversaciones que antes eran privadas empezaron a cruzarse, y su nombre empezó a circular de una forma que él no podía controlar. Y lo más fuerte es que yo no tenía que hacer nada. Porque cuando varias personas descubren que han sido engañadas por la misma persona, la historia se mueve sola. A la semana me llegó el primer mensaje inesperado. No era de él. Era de uno de los otros. Me dijo que había hablado con más gente, que estaban organizándose para recuperar su dinero, que querían saber si yo estaba dentro. Yo le respondí algo muy simple, le dije que hicieran lo que consideraran necesario, que yo no iba a intervenir. Y eso generó algo curioso, porque al no meterme directamente, mi posición se volvió más fuerte. Yo no parecía alguien vengativo, parecía alguien que ya había superado la situación. Y eso, para alguien como él, era aterrador. Porque ya no podía manipularme. 2 semanas después de aquella reunión, volvió a escribirme. Pero esta vez el mensaje era distinto. Mucho más corto. Me dijo que ya había empezado a devolver el dinero, que no a todos, pero sí a algunos, que estaba haciendo lo posible, que solo quería que lo supiera. Yo leí ese mensaje, y no respondí. Porque ya no necesitaba hacerlo. Y ahí fue cuando pasó algo que no esperaba tan pronto. Empezó a llamarme. Una vez. 2 veces. Varias veces al día. Pero no contesté. Porque ahora el silencio jugaba a mi favor. Y cuanto más tiempo pasaba, más presión sentía él. Porque no sabía qué estaba pensando yo, no sabía si iba a hacer algo más. No sabía si ya había hablado con más gente, estaba completamente fuera de control. Y eso lo estaba rompiendo por dentro. Unos días después, apareció algo que terminó de cerrar el círculo. Un mensaje en un grupo donde ambos estábamos, un grupo antiguo, de esos que casi nadie usa ya. Y fue él. Nadie lo esperaba. Nadie había hablado de eso ahí. Pero de repente, escribió. Dijo que tenía que pedir disculpas públicamente, que había cometido errores, que había fallado a varias personas, que estaba intentando arreglarlo, que entendía si la gente no confiaba en él, pero que iba a hacer lo posible por devolver todo. Ese mensaje cambió completamente la percepción de todos. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron, otros simplemente observaron. Pero lo importante no fue la reacción de los demás, fue que él, por primera vez, se expuso solo. Sin que nadie lo obligara directamente. Y ahí entendí que mi único paso había hecho exactamente lo que tenía que hacer. No lo destruyó. Él se vio obligado a mostrarse tal como era. Y eso pesa más que cualquier acusación. Pero lo más fuerte, lo que realmente me hizo darme cuenta de hasta dónde había llegado todo esto, fue lo que pasó unos días después de ese mensaje. Porque volvió a escribirme. Y esta vez, no pedía nada. No se justificaba. No intentaba negociar. Solo dijo algo que nunca pensé escuchar de él. Me dijo que ahora entendía por qué yo no lo había buscado. Me dijo que ahora entendía por qué yo no lo había buscado, que al principio pensó que yo era débil, que me había rendido, que simplemente había aceptado perder el dinero como un tonto, pero que con el tiempo se dio cuenta de que no, de que yo había hecho algo mucho peor, algo que él no supo ver hasta que ya era demasiado tarde. Yo leí ese mensaje varias veces, no por duda, sino porque quería entender hasta qué punto había procesado lo que pasó.
Y entonces respondió a algo que yo nunca le había dicho directamente. Me dijo que el silencio lo había destrozado más que cualquier amenaza. Que cada día esperaba un mensaje mío, una llamada, un reclamo, algo a lo que pudiera reaccionar, algo que pudiera manipular, pero que como eso nunca llegó, se quedó solo con su cabeza. Y ahí fue donde empezó a romperse. Me contó que al principio se convenció de que todo estaba bajo control, que solo necesitaba tiempo, que podía manejar a cada persona por separado como siempre hacía, que nadie hablaría con nadie, que cada historia quedaría aislada. Pero que cuando empezaron a cruzarse las conversaciones, todo se le vino abajo. Que lo peor no fue que le pidieran el dinero. Lo peor fue ver cómo la gente dejó de creerle incluso antes de escuchar sus excusas. Eso le pegó directo al ego, a esa imagen que tanto cuidaba. Me dijo que cada mensaje que recibía era más frío que el anterior, que ya nadie le hablaba como antes, que incluso personas que no tenían nada que ver empezaron a mirarlo distinto. Y mientras leía eso, entendí algo importante. No estaba hablando conmigo para recuperar el dinero. Estaba hablando conmigo porque necesitaba cerrar algo dentro de él. Porque yo fui el único que no reaccionó como esperaba. El único que no jugó su juego. Me dijo que cuando publiqué nada, cuando no lo perseguí, cuando no hice escándalo, lo obligué a enfrentarse a una versión de sí mismo que no podía justificar. Y eso fue lo que más le dolió. Luego escribió algo que me dejó pensando unos segundos más de lo que esperaba. Me dijo que si yo lo hubiera buscado, si lo hubiera presionado desde el principio, probablemente habría seguido mintiendo, habría inventado otra historia, habría estirado la situación hasta encontrar otra salida. Pero que como no lo hice, se quedó sin herramientas. Sin estrategia. Sin personaje. Solo él y la realidad. Y ahí fue cuando empezó a intentar arreglar las cosas, no por presión directa, sino porque ya no podía sostener la mentira internamente. Después de eso, me dijo que había vendido cosas, que había pedido ayuda a su familia, que estaba haciendo todo lo posible para devolver el dinero a todos, no para quedar bien, sino para poder dormir tranquilo otra vez. Y ahí fue donde soltó la frase que terminó de cerrar todo esto. Me dijo que yo no le había enseñado una lección, me dijo que yo lo había obligado a verse. Y eso no se olvida. Me quedé mirando la pantalla un rato largo después de leer eso. Porque siendo honesto, ese nunca fue el objetivo principal. Yo solo quería recuperar el control, dejar de sentirme como alguien al que habían tomado por tonto. Pero lo que pasó fue mucho más grande. No solo cambió la dinámica entre nosotros, cambió quién tenía el peso de la situación. Y lo curioso es que todo empezó con algo tan simple, como no hacer nada de lo que se esperaba de mí. No gritar. No perseguir. No suplicar. Solo mover una pieza, en el momento correcto. Y dejar que el resto se desarrollara solo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que al final, él sí cumplió con algo. Tardó más de lo que prometió, sí. No fue en un mes. Ni en dos. Pero poco a poco, el dinero empezó a volver. Transferencias pequeñas, irregulares, sin palabras grandes, sin promesas. Solo hechos. Y cada vez que llegaba una, yo recordaba esa primera noche, cuando confié sin pensar demasiado. Pero ahora ya no había rabia. Solo una especie de claridad fría. Porque entendí algo que mucha gente aprende demasiado tarde. No todas las venganzas se hacen atacando directamente. Algunas, funcionan mejor cuando simplemente dejas de ser parte del juego del otro. Y cuando eso pasa, la persona equivocada termina jugando sola, hasta que se destruye. Y créeme, verlo desde afuera, es otra cosa completamente distinta. No fue explosivo, no hubo gritos. No hubo una gran confrontación pública ni un momento de película donde todo estalla, fue mucho más silencioso, mucho más incómodo, y por eso mismo, mucho más pesado. Pasaron varios meses desde aquel último mensaje, meses en los que él siguió pagando poco a poco, sin fallar, sin desaparecer otra vez, casi como si cada transferencia fuera una forma de redimirse en silencio. Yo no le escribía, él tampoco intentaba ya mantener conversación, todo se volvió frío, mecánico, como si lo único que existiera entre nosotros fuera esa deuda y nada más. Y sinceramente, eso era exactamente lo que yo quería. Porque ya no había amistad, no había confianza, no había nada que reconstruir. Solo quedaba cerrar. Un día,
sin previo aviso, llegó la última transferencia. No hubo mensaje antes, no hubo explicación, solo el dinero completo. ¿Exacto? Como si quisiera borrar todo con un número. Pero unos minutos después, sí llegó algo. Un último mensaje. Corto. Directo. Me dijo que ya estaba todo, que no esperaba que lo perdonara, que no esperaba recuperar la amistad, que solo quería que yo supiera que había cumplido, aunque tarde, aunque mal, pero que lo había hecho. Me dijo gracias, pero no como antes. No con entusiasmo, no con esa energía falsa, sino como alguien que entiende que ya no tiene derecho a nada más. Y al final escribió algo que cerró todo de una forma que ni yo esperaba. Me dijo que perder mi confianza le había costado más que todo el dinero junto. Leí ese mensaje, y por primera vez en toda la historia, no sentí nada fuerte. Ni rabia, ni satisfacción, ni ganas de responder. Solo, calma. Porque en ese momento entendí que ya no había nada que ganar. Yo había recuperado mi dinero, pero más importante, había recuperado algo que él intentó quitarme sin darse cuenta, mi posición, mi control, mi forma de reaccionar. Y eso no se compra. No respondí. No hacía falta. Cerré el chat. Literal. Sin dramatismo. Sin despedidas. Porque algunas historias no necesitan una última palabra, necesitan silencio. Con el tiempo supe más cosas, porque inevitablemente la gente habla. Su reputación nunca volvió a ser la misma. Aunque pagó, aunque intentó arreglarlo, la marca quedó. Ya nadie confiaba igual. Ya nadie lo veía igual. Y eso es algo que no se puede transferir de vuelta como el dinero. Eso se queda. Y ahí es donde está la verdadera consecuencia. Porque al final, él perdió mucho más que lo que tomó. Y yo, aprendí algo que no se me va a olvidar nunca. Que cuando alguien intenta jugar contigo pensando que te conoce, lo más peligroso que puedes hacer, es no jugar. Porque en ese momento, el tablero cambia completamente. Y no todos saben sobrevivir a eso.